Esto es Aprendamos Juntos y hoy vamos a hablar sobre la fenomenología de Edmund Husserl y su radical propuesta para entender el conocimiento. Y es un tema apasionante, te digo, porque para meternos en este mundo vamos a basarnos en dos textos que son fundamentales. Uno es La idea de la fenomenología, que recopila unas lecciones históricas de 1907. Ajá. Y el otro es Ideas relativas a una fenomenología pura. Exacto, ese mismo. Y nuestra misión en esta charla es desmenuzar este método, que, digamos la verdad, es uno de los más complejos de la filosofía. Totalmente. Pero lo queremos bajar a tierra, explicarlo con palabras sencillas para que cualquiera que busque aprender pueda seguir el hilo. Porque lo fascinante de este método no es solo la teoría, sino de dónde sale. Claro, el contexto humano. O sea, no nació en un escritorio aburrido producto de una mente fría. Nació de una crisis humana profundísima. Un ataque de desesperación absoluta en el año 1906. Es que ese es un punto de partida vital. A ver, para entender toda su obra. Si uno lee los diarios íntimos de Husserl de esa época, no encuentra un académico seguro de sí mismo. No, para nada. Encuentra un hombre al borde del colapso. Resulta que la Universidad de Göttingen acababa de rechazar una propuesta para nombrarlo profesor ordinario. Un golpe durísimo para su ego profesional. Ni hablar. Él mismo lo describe en sus notas como el desprecio de los colegas. Y ese rechazo institucional operó como un detonante brutal. Lo hundió, literalmente lo hundió, en lo que él llamaba los suplicios de la oscuridad. Qué frase, ¿no? Los suplicios de la oscuridad. Empezó a dudar absolutamente de todo, pero sobre todo, a dudar de su propia capacidad como filósofo. Sentía que no podía seguir viviendo ni intelectual ni personalmente si no lograba resolver el problema central de la razón y el conocimiento. Tal cual, veía que los grandes genios de la historia habían tropezado ahí, en ese mismo problema, y él sentía que se estaba hundiendo en ese abismo. Es decir, toda esta estructura monumental que hoy conocemos como fenomenología es en el fondo un salvavidas. Es una excelente forma de verlo. Es el intento desesperado de un pensador por encontrar un suelo firme donde pararse, justo cuando sentía que el mundo entero y su propia mente se desmoronaban. Sí, un salvavidas intelectual. Y para entender esta solución radical que él propone, tenemos que empezar por identificar cuál era el agua que lo estaba ahogando, digamos. Exacto. El problema fundamental, que es básicamente cómo los seres humanos miramos el mundo normalmente. Los textos llaman a esto la actitud natural. La actitud espiritual natural, sí. Porque, a ver, en el día a día, uno no va por la calle dudando de si el semáforo o la vereda existen realmente. Claro, es ese estado por defecto. Es el nivel en el que operamos casi toda nuestra vida. En esta actitud nuestra atención está volcada hacia las cosas que nos rodean de una manera completamente irreflexiva. Intuitiva, diríamos. Exacto. Asumimos el mundo. Percibimos objetos materiales, animales, otras personas, y simplemente operamos bajo la certeza inquebrantable de que están ahí afuera. Es un conocimiento que damos por sentado sin cuestionarlo nunca. Totalmente. Y lo que Husserl señala con mucha agudeza es que no solo la vida cotidiana funciona así, las ciencias más duras también. Ah, claro, la física, la química. La biología, todas operan dentro de esta actitud natural. Parten de la base indiscutible de que el mundo natural existe de forma independiente y está ahí listo para ser medido. Pensemos en la experiencia de ir al cine para ilustrar esto de forma más gráfica. O sea, uno entra a la sala, compra algo para comer, se sienta en la butaca y... Y te dejas llevar por la historia. Exacto. Cuando empieza la película, simplemente te dejas llevar. Uno se cree la película. Te asustas con una escena de terror, te emocionas con un drama. La mente está inmersa en esa realidad proyectada. Sos parte de ese mundo en ese momento. En esa actitud natural del espectador, a nadie se le ocurre darse vuelta en medio de la escena más triste para mirar hacia la cabina de proyección. Sería rarísimo. Claro, nadie se pone a preguntarse cómo un aparato mecánico, haciendo pasar una luz blanca a través de una cinta, está creando una ilusión óptica en una tela colgada en la pared. Uno simplemente vive la película. Me encanta esa analogía. Y llevándola un paso más allá, el verdadero problema filosófico estalla en el momento en que la película se traba. Cuando se corta la cinta.
Ahí mismo, cuando se traba y uno se ve obligado a mirar el proyector. Husserl indica que cuando la reflexión despierta, cuando intentamos analizar la relación entre nuestro conocimiento interno y los objetos externos, se abren dificultades abismales. Porque ese mundo cotidiano que nos parecía tan obvio se convierte de repente en un enigma indescifrable. Es que el acto de conocer es, al final del día, una vivencia psicológica. Es algo que ocurre exclusivamente dentro de los límites de la mente. Sí, pero el objeto que creemos conocer está afuera. Ahí está el misterio central que atormentaba a Husserl. O sea, ¿cómo puede el conocimiento salir de sí mismo y alcanzar con certeza absoluta un objeto que le es externo? Y ahí es donde a uno la cabeza le empieza a dar vueltas. Porque si lo pensás, si absolutamente todo lo que percibo entra por mis canales sensoriales y se procesa en mi cerebro... Estás encerrada en tu mente. Claro, yo nunca tengo acceso directo a la mesa que estoy tocando ahora mismo. Solo tengo acceso a la señal eléctrica que viaja desde mis dedos hasta mi cerebro, interpretando la mesa. Exacto. Todo es mediado. Entonces la gran pregunta es, ¿cómo puedo estar 100% segura de que hay algo más allá de esa señal eléctrica? Esa es precisamente la fractura en la actitud natural. Y frente a esta fractura, Husserl advierte sobre un peligro inminente, un error común. ¿Cuál sería ese error? Intentar resolver este problema usando las mismas ciencias naturales. Por ejemplo, en su época, muchos intentaban explicar las leyes del conocimiento a través de la biología evolutiva o la psicología empírica. O sea, justificar que conocemos la verdad porque evolucionamos para eso. Tal cual. El argumento era que nuestra lógica y nuestra forma de ver el mundo son simplemente adaptaciones de la especie humana para sobrevivir. Pero la fuente nos muestra por qué esto es una trampa mortal para la filosofía. Es una trampa gigante, porque si decimos que la verdad y la lógica dependen de la biología humana, caemos en un relativismo extremo. Claro, significaría que si la evolución hubiera tomado otro camino, o si existieran seres en otro planeta con una biología distinta, 2 más 2 podría no ser 4. Exactamente. Sería reducir la verdad a un mero accidente biológico. O, como plantearon filósofos anteriores como David Hume, significaría que la objetividad no existe. Que es solo una costumbre psicológica, una ficción útil. Una ficción útil, tal cual. Si la verdad depende de si somos primates evolucionados de cierta manera, entonces no hay verdades absolutas, solo herramientas útiles para no extinguirnos. Y Husserl, que, recordemos, estaba sufriendo esos suplicios de la oscuridad, necesitaba certezas. No le servía una herramienta útil. Necesitaba una base que no dependiera de la biología, ni de la física, ni de ninguna ciencia que diera el mundo por sentado. Necesitaba fundar una dimensión completamente nueva. Y para construir esa base indestructible, introduce el movimiento más radical de su filosofía, la famosa reducción fenomenológica. La epogé, sí, ese es el término técnico. Ya que no podemos dar por sentada la realidad del mundo externo, porque la duda es legítima, tenemos que encontrar un método riguroso. Y este método consiste en desconectar, en poner entre paréntesis absolutamente todas las posiciones empíricas y cualquier creencia previa sobre la existencia del mundo. A ver, confieso que aquí es donde el tema siempre me genera ruido. Y creo que a cualquiera que lo analice por primera vez le pasa igual. Es que es muy contraintuitivo. Demasiado. Si mi problema es que dudo de si el mundo real existe, y la solución que propone el método es poner el mundo real entre paréntesis, ¿no es eso básicamente rendirse? Entiendo por qué lo decís. Suena a escapismo. Suena a cerrar los ojos, taparse los oídos y fingir que el problema no está ahí. ¿Acaso la fenomenología se trata de aislarnos por completo de la realidad? Es la primera objeción que surge naturalmente, ¿sí? Pero las fuentes son muy claras en este punto para evitar malentendidos. No se trata de un ejercicio de negación. O sea, ¿él no dice que el mundo es una ilusión? No, para nada. Husserl no está afirmando que el mundo exterior no existe o que es una alucinación. Poner entre paréntesis no es borrar la ecuación, es aislar una variable. Aislar una variable. A ver, explícame un poco más eso. Al aplicar esta reducción, lo que hacemos es suspender nuestro juicio sobre la existencia del mundo físico. Dejamos de preocuparnos por si el árbol que estamos viendo está compuesto de átomos de carbono allá afuera. Independiente de nosotros. Exacto. Al desconectar esa preocupación existencial, la gran pregunta es,
¿Qué nos queda? ¿Y qué nos queda? Nos queda dirigir nuestra mirada investigadora única y exclusivamente hacia la conciencia misma y hacia los fenómenos. Es decir, nos olvidamos del objeto hipotético que está escondido detrás de la cortina y empezamos a prestarle atención milimétrica a la cortina en sí, a la experiencia pura. Me gusta esa imagen. Sí, a la cortina en sí. El término fenómeno aquí se usa en su sentido griego más estricto, aquello que se muestra o aparece. Lo que aparece en nuestra mente. Tal cual. Investigamos las cosas tal y como aparecen en la conciencia, sin juzgar su estatus de realidad externa. O sea, si veo un árbol, analizo mi percepción del árbol sin importarme si el árbol de madera real está en el patio. Exactamente. Husserl propone que la única forma de alcanzar una verdad indudable es estudiando estas correlaciones internas entre el acto de conocer y el objeto conocido. Pero solo en la medida en que ambos se dan en la conciencia. Así es. Y al establecer este nuevo campo de estudio, sienta las bases de lo que denomina el idealismo trascendental. Pero traduciéndolo a partir de lo que venimos hablando, significa que Husserl se da cuenta de que la realidad no es simplemente una colección de objetos muertos que chocan contra nuestra mente pasiva. Para nada pasiva, la mente es superactiva. Al contrario, la conciencia es un escenario sumamente activo. Nuestra mente hace un trabajo estructurador constante para que el mundo tenga sentido. Es una fábrica de sentido, digamos. Por lo tanto, para entender la realidad, hay que estudiar ese escenario interno. Pero esto nos lleva a un problema práctico. A ver, ¿cuál? Si aplicamos este paréntesis, cerramos la puerta al mundo exterior y nos quedamos mirando hacia adentro de nuestra propia conciencia. ¿Qué buscamos ahí? Es una gran pregunta, porque la mente humana, seamos sinceros, es un torbellino caótico. Es un lío de recuerdos cruzados, emociones, percepciones a medias, pensamientos que van a 1000 por hora. Es un caos absoluto a simple vista. Entonces, ¿cómo se hace ciencia rigurosa observando ese caos interno? Y ese es el mayor logro metodológico de estas lecciones. Husserl no propone hacer un inventario desordenado de pensamientos aleatorios. Para organizar esta observación, establece una distinción. Una distinción entre dos tipos de intuición, ¿verdad? Exacto. La intuición empírica y la intuición esencial. Son dos formas distintas de captar lo que pasa en la mente. Empecemos por la empírica, que suena más terrenal. La intuición empírica es el acto más básico. Es cuando se percibe un objeto individual y singular. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, ver una silla específica de madera. O escuchar el sonido particular de la bocina de un auto en la calle. Eso es puro dato empírico, fugaz y atado a ese momento. Un dato suelto que aparece y desaparece. Claro, pero la fenomenología tiene una ambición mucho mayor. Busca ir más allá de lo individual para captar la esencia universal. Lo que en los textos se denomina el eidos. El eidos, exacto. Una palabra griega que significa forma o esencia. La esencia pura. Hay un ejemplo espectacular en el texto usando el sonido, y creo que vale la pena desarmarlo acá porque muestra exactamente cómo nuestra mente logra extraer esa esencia. Es un ejemplo buenísimo, ¿sí? Si pasa un camión por la calle y toca la bocina, tenemos un sonido empírico individual. Al rato, alguien en otra habitación toca una tecla en un piano. Es otro sonido individual. Completamente diferente en volumen, en tono, en duración. Totalmente distinto. Pero nuestra conciencia tiene una capacidad de procesamiento asombrosa. Puede tomar esas dos experiencias individuales, compararlas en tiempo real y empezar a pelar las capas de diferencias. Como si pelara una cebolla. Exacto. Empieza a ignorar que uno fue fuerte y el otro suave, que uno fue en la calle y el otro en una sala, y extrae el mínimo común denominador. El núcleo puro. Ese núcleo de sonoridad. Logramos pensar en el concepto de sonido en general, desvinculado de cualquier instrumento o camión. Y el proceso que acabas de describir es la anatomía misma de la intuición. Esencial, el cerebro, o más bien la conciencia en términos de Husserl, realiza un acto de destilación. Destila la experiencia. Tal cual. Y lo crucial para Husserl es que esa esencia, ese eidos de la sonoridad, no es una simple etiqueta inventada por el lenguaje humano. No es solo una palabra. No, es algo que se da verdaderamente en la conciencia. Es un objeto ideal que podemos intuir con total claridad. Como que cobra vida propia en la mente. Exacto. La fuente detalla cómo este proceso es progresivo.
Pensemos en tratar de recordar una teoría matemática compleja que estudiamos hace años. Al principio es una nebulosa. Claro, el recuerdo asoma en la conciencia como una unidad confusa, borrosa. Pero si le prestamos atención, la conciencia empieza a desplegar ese pensamiento paso a paso. Va aclarando el panorama. Recorre sus articulaciones lógicas y de pronto, lo que era un recuerdo borroso se ilumina y se convierte en algo evidente, claro y distinto. La meta de la fenomenología es atrapar esas esencias universales que no cambian. Porque ahí es donde reside el conocimiento absoluto que Husserl buscaba tan desesperadamente. Es como filtrar agua de un río turbio hasta quedarnos con las moléculas de agua pura y cristalina. Es una analogía perfecta. Ahora, habiendo entendido que la conciencia destila estas esencias, nos toca entrar en la sala de máquinas. A ver, metámonos ahí. Porque si ya no estamos dependiendo de que el mundo exterior organice la realidad por nosotros, significa que nuestra conciencia está haciendo un esfuerzo colosal, segundo a segundo, para mantener estructurado todo lo que percibimos. Un esfuerzo arquitectónico gigantesco, sí. Para explicar cómo ocurre esto, Husserl divide la experiencia en dos capas que trabajan engranadas simultáneamente. Aquí entran los famosos conceptos de las estructuras noético-noemáticas. Exactamente. La noesis y el noema. Son, podríamos decir, los dos polos magnéticos que estructuran cada vivencia consciente que tenemos. Detengámonos con mucho cuidado en esta parte, porque te digo, cuando uno se encuentra con términos como noesis, noema o datos siléticos en las lecturas, es súper fácil frustrarse. Y sí, suena a jerga de laboratorio hiperespecializada. Asusta un poco. Bastante. Así que vamos a despojarnos de toda esa pesadez académica y explicar cómo funciona esta maquinaria usando el ejemplo clásico del árbol que mencionan las fuentes. Me parece perfecto. Si yo estoy parada en un parque, mirando un árbol majestuoso frente a mí, ¿cuál es el mecanismo exacto que está ocurriendo en mi conciencia, según esta estructura? O sea, ¿qué rol cumple la noesis y qué rol cumple el noema? Bueno, desarmemos esa vivencia paso a paso. Empecemos por la noesis. La noesis no es el árbol, es el acto subjetivo de tu mente. La acción de mi mente. Tu conciencia en plena actividad volcándose intencionalmente hacia algo. Dentro de esa actividad constante ocurren cosas físicas. Tu sistema visual recibe lo que el texto denomina elementos hiléticos, o hile. Que sería la materia prima, ¿no? Exacto, los datos sensoriales crudos. Imagínate impactos de luz rebotando en tu retina, un bombarreo de distintas tonalidades de verde. Percepciones táctiles, si recuerdo la rugosidad de la corteza, manchas marrones, sombras. Todo eso. Pero en sí mismos esos datos hiléticos no significan absolutamente nada. Son ruido puro. Un caos de colores y luces. La noesis es la fuerza activa. Es el escultor mental que toma ese ruido sensorial caótico y lo anima, lo moldea y le da una dirección. O sea, la noesis es el motor. Es el esfuerzo activo de mi conciencia ordenando esa lluvia de luz y colores que golpean mis ojos. Tal cual, el motor. ¿Y qué pasa con el noema, entonces? Bueno, si la noesis es el escultor trabajando, el noema es la escultura que resulta de ese proceso, pero vista desde adentro de la experiencia. Es el resultado. Es el sentido. Es el árbol tal como te aparece y tiene sentido para vos. Es el objeto percibido con todas sus características ya integradas. Ya armadito, digamos. Exacto. Mientras la noesis es el proceso oculto de estructuración, el noema es lo que vos experimentas conscientemente. Vos decís, ahí hay un árbol verde y rugoso. Es asombroso cómo Husserl divide algo que parece tan instantáneo en fracciones lógicas. Es diseccionar el pensamiento. Es un nivel de detalle increíble. Pero aquí hay un detalle de las fuentes que para mí encierran la revelación más grande de toda la fenomenología. El texto afirma que en el centro de todo noema hay un núcleo, una, cito textual, X determinable. Ah, la famosa X determinable. Es clave. Y cuando entendemos cómo funciona esa X, te digo que cambia por completo nuestra forma de entender la realidad. Porque esa X determinable es lo que salva a nuestra experiencia de ser una pesadilla incomprensible. Las fuentes señalan que esta X funciona como el punto de anclaje. El centro de gravedad. La unidad idéntica que se mantiene estable subyaciendo a todos los cambios de percepción. Llevémoslo al ejemplo del árbol para visualizar el impacto real de esto, porque es tremendo. A ver, dale.
Si yo decido caminar lentamente alrededor del árbol del parque, mis datos sensoriales crudos, mi materia prima, están cambiando cada milisegundo. Constantemente. La luz del sol ahora me da de frente y el verde de las hojas se ve amarillento. Luego doy 2 pasos, paso a la sombra y el tronco se ve casi negro. Aparecen ramas que desde el ángulo anterior estaban ocultas. Exacto. Físicamente, visualmente, la imagen en mi retina se está alterando de manera drástica e ininterrumpida. La noesis está procesando información completamente nueva a cada paso que doy. Un flujo de datos nuevo a cada segundo. Y sin embargo, mi mente nunca entra en pánico. Mi mente no piensa que estoy viendo 1.000.000 de objetos diferentes que nacen y mueren a cada instante frente a mis ojos. Porque para vos sigue siendo un solo árbol. Exacto. Mi mente mantiene una firmeza absoluta y me dice, sigue siendo el mismo árbol, solo que visto desde otro ángulo. Esa estabilidad no viene del árbol físico material, viene de la X determinable que mi conciencia proyecta y sostiene. Es brillante. Y los textos no podrían confirmar mejor esa descripción que haces. Esa es la verdadera maravilla y el poder del idealismo trascendental de Husserl. Es que sin eso nos volveríamos locos. Literalmente, no hay sentido de la realidad posible sin esa pura X determinable que sirve de soporte. La conciencia actúa como el pegamento invisible que une todas esas perspectivas fracturadas y fluctuantes. Es increíble pensarlo así. Si careciéramos de esa estructura noético-noémica, nuestra vida no sería un flujo ordenado donde caminamos entre objetos estables. Sería un calidoscopio enloquecedor de manchas de colores y sensaciones sin conexión lógica alguna. Un delirio visual y sonoro constante. Tal cual. El mundo no es estable porque sí. Es estable porque nuestra conciencia realiza una proeza arquitectónica incesante para mantenerlo unido a través del tiempo. Literalmente. Nuestra conciencia es la gravedad que impide que la realidad se desintegre en nuestras mentes. Una gravedad interna. Es un viaje intelectual realmente vertiginoso el que proponen estos textos. Si tomamos distancia y miramos todo el recorrido que hicimos, es fascinante cómo todo se conecta con ese punto de origen humano que mencionábamos al principio. Sí, el círculo se cierra perfecto. Arrancamos con un hombre, Husserl, hundido en una crisis profunda de identidad y de propósito en 1906, sintiendo que no había ninguna verdad en la que confiar. Y desde ese pozo oscuro de escepticismo, su primer paso fue invitar a la humanidad a desconfiar de la actitud natural. A despertar un poco. A dejar de vivir como espectadores pasivos en el cine que asumen que la película de la realidad simplemente está ahí, dada y terminada. Para luego dar el salto de fe más contraintuitivo de la historia de la filosofía. Usar la reducción fenomenológica. Poner el mundo exterior entre paréntesis. Exacto. Suspender la obsesión por saber si la silla de madera existe de forma independiente en un universo material para poder girar el reflector 100% hacia nosotros mismos. Hacia nuestra propia conciencia. Y una vez dentro de ese escenario interno, descubrimos que no hay caos. Para nada. Hay esencias universales puras, los eidos, que la mente destila con una precisión matemática. Y descubrimos esa sala de máquinas increíble donde la noesis toma el ruido sensorial crudo y construye el noema. Dándole sentido y estabilidad a través de esa indispensable S determinable. Y acá es importante destacar la ambición última de los textos que repasamos hoy. ¿Cuál era su objetivo final con todo esto? Husserl no hizo todo este esfuerzo analítico colosal solo por amor a la complejidad o para sonar inteligente. Su objetivo era construir el cimiento inamovible de una filosofía pura. Una ciencia originaria. La psicología y todas las demás ramas del conocimiento pudieran partir sin temor a equivocarse. Quería despejar la niebla para siempre. Buscó una certeza tan profunda que ninguna duda escéptica pudiera destruirla jamás. Y lo hizo mirando hacia adentro. Y al construir este método nos entregó una lupa poderosísima para examinarnos a nosotros mismos y la forma en que interactuamos con nuestro entorno. Una herramienta de autoconocimiento brutal. Lo que inevitablemente nos lleva a una reflexión final que, sinceramente, deja mucho para masticar mucho después de haber terminado de procesar estos conceptos en esta charla. A ver, te escucho. Si aceptamos la premisa de la fenomenología, si entendemos que absolutamente todo lo que conocemos, todo lo que articulamos como una verdad irrefutable, tiene que pasar obligatoriamente por el filtro estructurador de nuestra propia conciencia.
por nuestra propia fábrica de noes y sinoema. Exacto. Entonces, pensemos en la vida diaria. Cuando nos sentamos en una mesa a debatir apasionadamente con otras personas, cuando discutimos sobre la política, sobre la sociedad, sobre lo que consideramos los hechos fríos y duros de la realidad allá afuera. Esas discusiones acaloradas de todos los días. Esas mismas. La pregunta es, ¿estamos realmente hablando del mundo en sí mismo de forma objetiva? ¿O simplemente estamos presenciando el choque frontal de nuestras propias construcciones fenomenológicas invisibles? Autores de la realidad que afirmamos observar. Siempre estamos poniendo una parte de nosotros en eso que llamamos realidad. Y con ese interrogante inmenso flotando en el aire, nos despedimos por hoy. Hasta la próxima.